salvación tan grande que tú nos has dado en el Señor Jesucristo, y permítenos alabar y bendecir tu santo nombre. Suplicamos la ayuda de tu Santo Espíritu, en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Vamos a cantar ahora, hermanos, el himno número 170. Himno número 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Amén. Ahora vamos a cantar, hermanos, el himno número 356, lejos de mi Padre Dios.
el himno número 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su voz, es rey y me recuerda, es rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me iba a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en su brazo luz siempre más, paciente y humilde a mi lado, me ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarte yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por él. Muchas gracias, hermanos, pueden sentarse. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias a Dios que Él nos permite estar en su casa de oración. Amén. Amén. Dios es bueno siempre y su misericordia es para siempre. Y pues, con la ayuda de Dios, el próximo domingo es Día del Señor. Amén. Y es un buen día para estar en la casa de Dios y poder estar en su casa adorando a Dios, rogándole al Señor que Él nos ayude y nos dé el privilegio de estar aquí en la casa de Dios. No falte el domingo, véngase a la iglesia, y pues vamos a echarle ganas en esto. Amén, hermanos. No dejemos que el diablo nos engañe, ¿verdad? Mire, de repente la enfermedad llega, de repente las situaciones llegan, y Dios sabe cuando estamos enfermos, Dios sabe cuando estamos batallando, pero también sabe cuando realmente el deseo por buscar a Dios ha disminuido. Y no dejemos que ese deseo por buscar a Dios disminuya. Más bien, oremos al Señor y dice: Señor, dame más hambre y sed de ti. Más hambre y sed de ti. Porque si somos honestos y creemos lo que dice la palabra de Dios, el Señor está muy cerca de venir, ¿verdad? Cada vez está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Así es que vamos a echarle ganas. Anímese este domingo 10:30 de la mañana, véngase, llegue temprano y glorifiquemos a Dios juntos. Amén, hermanos. Hermano Pilo, hace rato que no lo veía, qué bueno que anda aquí, ¿verdad? Dios le bendiga, es un gusto verle siempre, ¿verdad? Es un gusto verle siempre. Hermana Esperanza también, estuvimos orando por usted, ¿verdad? ¿verdad? La hermana Delia, mamá de Israel, el hermano Mario, partió con el Señor esta semana, y entonces están orando por la familia de Castañeda García, la familia de Israel, la familia de Mario, que Dios les consuele y les ayude a estar pues bien, entendiendo que Dios es el único que nos puede consolar. Amén, hermanos. Estén orando por ellos, rogándole al Señor, estén orando por gente que usted sabe que está batallando con la salud, estén orando por mi mamá, estén orando por la hermana Amparo también, que batalla con la salud, por la hermana Esperanza, ¿verdad? Y por la hermana Rosa María también, por la hermana
Agripina, que Dios les ayude, amén, hermanos. Y pues que también cuando sea tiempo de que ellos puedan venir, estén aquí entre nosotros, ¿verdad? Están aquí entre nosotros. Y pues para nosotros es un privilegio estar en la casa de Dios y pues vamos a darle ganas. El domingo no falte a la casa de Dios, invite a alguien, hablemos más bien con alguien de Cristo y tratemos de invitarle que venga a la iglesia y escuche la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Pues vamos a darle ganas en eso. Estén también orando, se me olvidaba, orando por la hermana Sofía. También que Dios le dé buena salud a la hermana Sofía y que también pronto la podamos ver aquí entre nosotros, ¿verdad? Y entonces pues vamos a buscar ahí Segunda de Corintios. Vamos a buscar ahí Segunda de Corintios. Vamos a buscar ahí Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 8. Este mes se ha estado hablando de misiones, se ha estado hablando de misiones en la iglesia y este domingo es el último domingo que se habla de misiones y entonces pues si usted ha hecho su promesa para dar de misiones, pues no falte a esa promesa y vamos a estar hablando el día de hoy también de misiones en la Loma, también todo el mes hemos estado hablando de misiones. Aquí recogieron una ofrenda especial, muy especial. Si usted tiene todavía en su corazón hacerlo, hágalo. Pero lo que estamos haciendo ahí en la Loma, estamos haciendo una alcancía para el misionero, donde cada familia está haciendo una alcancía para el misionero. Y este domingo vamos a traer la alcancía, vamos a llevar la alcancía a la iglesia, rogándole al Señor que Dios nos ayude a ser de bendición también a los misioneros allá. Apoyamos 4 misioneros en la Loma y le estamos rogando al Señor que Dios nos ayude a ser de bendición, ¿verdad? Así es que usted que ya ha hecho su promesa para misiones, no le falla esa promesa, ¿verdad? Y si no lo ha hecho, todavía está tiempo de hacerlo. Traiga su ofrenda misionera cada domingo, según usted haya prometido. Segunda de Corintios, capítulo 8, ¿verdad? El pastor ya lo ha tocado, ya lo ha visto este pasaje y vamos a ver ahí, puestos de pie, por favor, para que usted descanse un poquito de la banca, ¿verdad? Usted descanse de la banca un poquito y podamos leer. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así nos vamos hasta el versículo 9. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que grande prueba de tribulación y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya todos juntos, el versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, tu misericordia, y Señor, ayúdanos a entender tu palabra y que la honra y la gloria sea solo para ti, Señor. Bendice, ayúdanos y danos de tu gracia, Señor, para poder entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Toma control de la mente, toma control del corazón, y lo que sea que estuviera estorbando en nuestra mente, en nuestro corazón, sea quitado completamente para poder salir de aquí edificados, Señor, con tu palabra.
En el nombre de Cristo lo pedimos, lo suplicamos, en tu nombre bendito. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Pueden sentarse. Esta tarde quiero hablar con ustedes acerca de lo que sucede cuando una iglesia da para otros. Lo que sucede cuando una iglesia da para otros. ¿Sabe? Que la verdad es que este pasaje que acabamos de leer es un pasaje demasiado interesante. Cada vez que cuando se habla de una conferencia de misiones, la mayoría de las veces, o se habla acerca de dar para misiones, muchas veces se toma este pasaje del 2 de Corintios capítulo 8, ¿verdad? Y se lee acerca de esto y se deja saber que la iglesia en Macedonia era una iglesia o era una gente muy pobre. La Biblia dice que asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, ¿verdad? Que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y profunda pobreza, la Biblia dice ahí, abundaron en riqueza de su generosidad, Y le digo, cada vez que uno lee este pasaje es un pasaje demasiado interesante, pero también este pasaje nos deja saber qué es lo que sucede, que cuando una iglesia da para la obra de Dios, da para otros. Y sabe, yo creo que deberíamos decirlo, ¿verdad? Yo lo debería decir que yo nunca he visto a nadie, escúchame con atención, yo nunca he visto a nadie quedarse pobre porque da o porque dio para la obra del Señor. La Biblia dice que todo lo que damos para el Señor, ¿verdad? Él lo volverá a pagar. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Cuando damos para su obra, estamos dando para lo que Él invirtió su vida. Y sabe, nadie nunca se va a quedar pobre porque da la obra de Dios. Si algo tenemos que hacer es enseñarle a nuestros hijos que dar para la obra de Dios no es un gasto o algo que uno desperdicia. No. Dar para la obra de Dios es nuestro privilegio, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Es nuestro privilegio, pero no solamente nuestro privilegio, es también como hijos, ¿verdad? El derecho que tenemos o el privilegio que tenemos de poder dar para su obra, para que su obra siga creciendo más. Deberíamos enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo, ¿verdad? Cada vez que sus hijos vienen a la iglesia, deberíamos de poner una moneda en sus manos y decirle, échelo al canasto. Cada vez que venimos a la iglesia y a nuestros hijos Dios les bendijo con algo, ¿verdad? Deberíamos, aparte de lo que le corresponde a Dios. Pero eso se enseña con el ejemplo. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Nadie nunca se va a quedar pobre por darle a la obra de Dios, ¿verdad? Y sabe, la verdad es que sí he visto a gente siendo bendecida y prosperada por tener como prioridad la obra del Señor, ¿verdad? Y este es el ejemplo de cómo Dios, que es un Dios que realmente sí bendice y que nunca se va a quedar con nada. Tenemos el ejemplo de los macedonios. Usted dirá, pero esa gente era profundamente pobre. Y sabe, una de las cosas que ustedes y yo tenemos que entender es que tenemos que recordar ese versículo que dice que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta gente probablemente monetariamente estaba empobrecida, pero la Biblia dice también ahí en ese pasaje que leímos que esta gente tenía abundancia de gozo. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que es mejor la casa donde hay lentejitas, ¿verdad? Y frijolitos, que donde hay abundancia de pan y hay discordia. Es mejor tener gozo, hermanos. Es mejor rogarle al Señor que Dios nos dé gozo y nos ayude a abundar en esas riquezas de generosidad. Mire, una persona generosa no es la que tiene para dar. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? La persona generosa es que de lo que tiene siempre da. Esa es una persona generosa. La persona que muchas veces tiene y da, muchas veces da de lo que le sobra. Pero el generoso, la Biblia dice, abunda en generosidades. Y es algo que tenemos que aprender. Es algo que tenemos que aprender. La palabra de Dios dice, hermanos, os hacemos saber la gracia que Dios le dio a la iglesia de Macedonia. Esa gente tenía una grande prueba de tribulación, pero aún así que tenían tribulación, fíjese cómo este pensamiento es muy contrario a nosotros. Nada más no tenemos dinero y se nos va el gozo, ¿cierto o no es cierto?
¿Cierto o no es cierto? Nada más no suenan las bolsas del pantalón y andamos arrastrando la cobija, porque parece ser que lo que nos produce gozo en la vida es el dinero, el tener. Sabe que una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, que Dios les había dado a la iglesia de Macedonia, la gracia, ¿verdad? En esas grandes pruebas de tribulación, pero aún así abundaban en gozo, y su profunda pobreza, dice, abundaron. ¿Cómo puede una persona siendo profundamente pobre abundar en riquezas de generosidad? ¿Me estás siguiendo? ¿No me estás? O sea, como que no se entienden muy bien, ¿verdad? Pero el asunto es que, le vuelvo a insistir, una persona generosa da de lo que Dios le ha dado, aunque a los ojos de los demás se considere muy poco. Esa es una persona generosa. Y el generoso será conocido por sus generosidades. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Y sabe, el asunto, hermanos, es que la iglesia de Macedonia, la gente de Macedonia, según los conocedores, ¿verdad? Los conocedores, es que los historiadores dicen que la razón por la cual era gente muy pobre, era porque el gobierno había generado un complot en contra de los cristianos. No que no supieran trabajar, no que no sabían cómo hacer los trabajos, no, el gobierno había hecho un complot en contra de los cristianos. Cualquiera que se dijera que era un cristiano no podía trabajar. Y obviamente los años, los días estaban pasando y no podían tener ingresos en su familia, y eso es lo que les llevó a una profunda pobreza. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? El no trabajar, sabemos que empobrece, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Si trabajando, ¿verdad? Uno batalla. Ahora imagínense sin trabajar. ¿Sabe cuál es el asunto? Y la Biblia dice que esta gente de Macedonia estaba batallando tan tremendamente porque el gobierno había hecho un complot en contra de los cristianos. Ahora, fíjese, nos deberíamos de dar cuenta que en aquellos tiempos ser un cristiano, ¿verdad?, era sumamente difícil. Tenías que pararte por el Señor, ir en contra del gobierno, ir en contra de lo que sea, ir en contra de todo aquello que pudiera aún hasta arruinarte tu vida, quitarte hasta tus hijos, porque tú creías en el Señor, y eso era tener convicciones. Y mire, hoy en día cómo estamos batallando para tener precisamente eso, convicciones. ¿Cierto o no es cierto? Hoy cualquier cosa nos quita el gozo por el Señor. Hoy cualquier cosa nos quita el deseo de estar en la casa de Dios. Hoy cualquier cosa nos quita el deseo de leer la palabra de Dios. Y realmente no sufrimos por ser cristianos, ¿o sí? La mayoría de las veces que sufrimos, muchas veces tiene que ver con las actitudes, los pecados que cometemos. ¿Cierto o no es cierto? Pero la verdad es que sufrir por ser cristianos, ¿alguien lo amenazaron por venir a la iglesia esta tarde? ¿Alguien estuvieron allá afuera de su casa con unos cuernos de chivo diciendo, si vas a la iglesia te vamos a matar? ¿Alguien le dijeron eso? Pero si usted se da cuenta cómo batallamos para venir a la iglesia. Y esa gente que estaba siendo amenazada por decir que simplemente eran cristianos, dijeron, ¿eres cristiano? Entonces no te damos trabajo. Entonces a ver cómo le haces. Entonces a ver cómo le haces. Y hoy en día, ¿cómo está batallando la iglesia de Dios? Por causa de gente que no tiene esa convicción de querer buscar al Señor, cueste lo que cueste. Si me cuesta venir a la iglesia, el pagar un taxi, si me cuesta el caminar a la iglesia, si me cuesta el pedalearle a la bicicleta, si me cuesta venir caminando a la iglesia, pagar el camión, pagar lo que sea para estar aquí, deberíamos estar dispuestos a pagar ese precio. Y yo digo amén a eso. ¿Sabe por qué? Porque la verdad, hermanos, es que la verdad nos estamos acostumbrando solamente a pedir las bendiciones de Dios y no estar dispuestos a hacer nada por aquel que nos bendice. Y eso está tremendo. Esta gente sufría. Esta gente batallaba. Esta gente estaba sufriendo demasiado, ¿verdad? Esta gente estaba en grande prueba de tribulación, ¿verdad? Estaban batallando, ¿verdad? Pero aún así tenían abundancia de gozo, ¿verdad? Era gente profundamente pobre, y realmente el pastor lo dijo. Aquí no hay nadie que es profundamente pobre. ¿Quién comió esta tarde? Levante la mano que comió.
¿Qué comió, hermano Pío? ¿Frijolitos con qué más? Queso. Ay, nomás. Ah, estaban agrios. ¿Verdad? A ver, ¿qué más? ¿Qué comiste, Abraham? Hoy nomás. Hoy nomás. Dice nada más. Mami, ¿qué comiste hoy? Dice puro gourmet. ¿Cuál qué comiste hoy? Hoy nomás. Javier, ¿qué comiste? Pero no creo que era huevo de gallina, era huevo de avestruz, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, frijolitos, huevo, camarón, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Yo qué comí? Yo no he comido nada, hermano. No. ¿Qué comimos? Pollo empanizado, ¿verdad? Con arroz y elotito. Hice una mezcla ahí de salsa búfalo con cápsula. Ya después de eso me dolía el estómago, pero comimos, gracias a Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Y sabe, aquí no hay nadie profundamente pobre. ¿Quién acompañó su comida con coca? Miren nomás. O con una agüita de limón. O sigas, no te hagas. Tú me dijiste que tomaste agua de limón, ¿verdad? O con agua de la llave, ¿verdad? Sí, para la salud. ¿Sabe cuál es el asunto? Dios ha sido bueno con nosotros. El decir que yo no tengo para dar, hermanos, eso nos convierte en gente ingrata. Mire, porque tanto que Dios ha hecho por nosotros, tanto que Dios nos ha dado, porque todas las cosas que tenemos, todo lo hemos recibido de parte de Dios. No hay de ninguna manera, no hay ninguna cosa de la cual deberíamos de jactarnos y pensar que nosotros lo hemos obtenido por nuestros propios esfuerzos. Es Dios, su gracia y su misericordia, porque la ley dice que su misericordia es nueva cada mañana, ¿verdad? Y deberíamos enseñarlo eso a nuestros hijos. Si comiste frijoles, si comiste sopitas, si comiste camarón con carne de puerco, ¿verdad? Si comiste chilaquiles, si comiste huevitos, si lo que hayas comido, dale gracias a Dios, mijo. Dios nos proveyó el día de hoy y Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Esta gente era profundamente pobre. Esta gente era profundamente pobre, pero aún así abundaban en riquezas de su generosidad. Ahora, como estamos tan lejos, mire, ninguno de nosotros, por mucho que diéramos para la obra de Dios y para la obra misionera, estamos hablando de dar. El diezmo no es algo que damos, el diezmo es algo que le debemos a Dios. Amén. Es a lo que le pagamos a Dios. Dar para la obra misionera sí es dar. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? El diezmo es pagar el 10% de lo que Él me ha dado. Pero el dar para la obra misionera tiene que ver en el tipo de corazón que tenemos hacia su obra. Y si somos generosos, la Biblia dice que el alma generosa va a ser prosperada, va a ser bendecida. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Esto es bien importante. Y el mismo Pablo está diciendo, yo doy testimonio de que con agrado, dice la Biblia, han dado conforme a sus fuerzas. Pero no solamente conforme a sus fuerzas, también habían dado aún más allá de sus fuerzas. Y luego no solamente eso, ¿verdad? No solamente eso, la Biblia dice que en el versículo 4 dice la Biblia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué tremendo pasaje estamos viendo aquí, hermanos. Mire, lo estudiamos, lo leemos y cuando hablamos de dar, sí, algunas veces se menciona este pasaje, pero yo me imagino a esa gente Pablo llegando con la gente de Macedonia y diciéndoles, hermanos, ustedes están batallando mucho, están sufriendo tanto, están sufriendo grandes pruebas de tribulación, son profundamente pobres. Ya no vean, hermanos, por favor, mire, preocúpense de su casa, preocúpense de su familia. Pero esa gente inmediatamente le dijeron a Pablo, te rogamos, Pablo, que nos dejes participar en esta obra. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo.
la mayoría de las veces que se pide para hacer algo, para la obra misionera, o hablar de una ofrenda especial, muy especial, ¿cómo batallamos en nuestro corazón diciendo, ¿verdad? Estos están peor que el kinder, ¿verdad? Piden de a montón, ¿verdad? Y siempre estamos pensando, no, pues yo no creo poder dar porque yo no tengo nada. Esta gente le rogó a Pablo, era gente profundamente pobre, que estaban con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y luego dice el versículo 5, que dice, y no como lo esperábamos. Fíjese, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabe que ahí está la diferencia? Si yo no me quiero entregar totalmente al Señor, entonces siempre voy a tener problemas para poner un billete, una moneda en el sobre, decir que ese es para el misionero. Cuando realmente decimos, podemos decirlo con nuestras palabras y expresar que ay sí, Señor, todo lo que tengo es tuyo, pero no pagan los diezmos, no trae la ofrenda misionera. Entonces realmente tú y yo no nos hemos entregado al Señor cuando hacemos totalmente eso. Porque sí, Él me ha dado todo lo que tengo, y yo creo que a usted también, pero no solamente me ha dado las cosas materiales, mi vida le pertenece al Señor. Su vida le pertenece al Señor. Y si hay algo que deberíamos entender es que para poder darle al Señor tendríamos que rogarle al Señor que Dios nos ayude. Dios, ayúdame por favor a entregarme totalmente a ti para que lo demás no sea un problema. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Le pertenecemos a Dios. Y deberíamos de aprenderlo y deberíamos entenderlo. Y cuando estemos dispuestos a entregarnos totalmente al Señor, ¿verdad? La Biblia dice, y no como lo esperamos. Yo creo que Pablo, cuando está diciendo estas palabras, se sorprendió al ver que estaba ahí y la gente estaba, a pesar de su profunda pobreza, estaba sirviendo, estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba ahí, no estaban esperando nada a cambio, estaban totalmente entregados al Señor, estaban totalmente dados a Dios y diciendo, yo no esperaba esto. Yo esperaba que unas cuantas monedas dijeron, Pablo, esto es lo que tenemos monetariamente, pero también aquí nosotros estamos. Dice la Biblia, no como lo esperábamos, sino que se dieron primeramente al Señor y luego estaban dispuestos a nuestro servicio por la voluntad de Dios. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Dice la Biblia, por tanto, como en toda abundancia. De repente es un poco difícil decir estas palabras de alguien que es profundamente pobre. En toda abundancia. Pero eso es lo que pasa, hermanos, cuando la gente está dispuesta a dar para otros. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Número uno, ¿qué es lo que pasa cuando damos para otros? El versículo 2 lo dice, que grande prueba de la tribulación, dice, la abundancia de su gozo. La abundancia de su gozo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que pasa entonces, verdad, cuando damos para otro? En la iglesia, ¿qué es lo que pasa cuando la iglesia da para otros? La Biblia dice, vamos a abundar en gozo. No hay cosa más terrible, no hay cosa más pesada en una iglesia que la gente de la iglesia esté pensando nada más en sí mismos. Porque cuando las personas solamente estamos ensimismados, es decir, nada más estamos pensando en lo que yo necesito y no me importan los demás, el gozo se va completamente. No hay gozo por cantarle al Señor, porque las tragedias en tu vida, porque las preocupaciones, las escaseces que tú tienes en tu vida te quitan el gozo para cantarle al Señor.
Porque los problemas que estás enfrentando, ¿verdad? Las enfermedades que de repente llegan a la vida, y todo eso va disminuyendo el gozo en mi vida. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Pero sabe que a pesar de que esta gente tenía grandes pruebas de tribulación, la Biblia dice, abundaban en gozo. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que el gozo del Señor es mi fuerza. Si hay algo que tenemos que entender que cuando el gozo llega a nuestras vidas, es algo de lo que nos deberíamos agarrar. Los problemas nos quitan esa alegría, ¿cierto o no es cierto? Las escaseces nos quitan esas situaciones. Cuando de repente las cosas no se ven tan claras en mi vida, el gozo se va. Venimos a la iglesia cargados, no queremos cantar, no queremos estar prestando atención, porque el gozo no está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en lugar de estar pensando en mí, empiezo a pensar en alguien más? Siempre recuerde que por muy difícil que usted la tenga el día de hoy, hay alguien que la tiene más difícil que usted. Siempre recuerde eso. Usted duerme en una cama. Hay gente que no tiene ni cama para dormir. Usted vive en una casa, pero hay gente que no tiene ni casa donde reposar. Usted comió frijolitos, huevitos, sopita, camarones, lo que comimos el día de hoy. Pero hay gente que ni un bocado ha comido el día de hoy. Y va a ser la carrilla ahora en todos estos días de que comiste camarón con carne de puerco. No te creas. Gracias a Dios. Pero ¿sabe cuál es el asunto? ¿Sabe cuál es el asunto? Siempre piense. Ay, es que a mí es el único que le va mal. Siempre piense que hay gente que la está pasando normal que usted. Y a veces como el cantarle al Señor, Él se vuelve tan triste en la iglesia cuando cantamos ese himno de hay un hombre nuevo en la gloria. Cantamos ese himno de ¿cuál cantamos el día de hoy? Jesús es mi Rey soberano, ¿qué me puede dar perdón? Y cantamos y agachados al piso, cuando deberíamos estar contentos con gozo en la casa de Dios. Gente abundaba en gozo. Tenía dificultades, hermanos, no tenían ni dónde caerse muertos, eran profundamente pobres. No solamente abundaban en gozo. Bueno, vamos a ver 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, ¿ya lo tienen? Quiero que lo lean conmigo. Si usted tiene una pluma y quiere subrayar, son versículos que debería de subrayar. Ahí dice el versículo 10, dice, por lo cual, léalo conmigo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Si pudiéramos ponerle ahí, dice, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe qué? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, y la historia de este versículo es que Pablo estaba batallando con la enfermedad. Pablo estaba ahí diciéndole, Señor, te pido que quites este aguijón de la carne. Algunos dicen que el aguijón que él estaba hablando, era que sus ojos se inflaban tanto y se llenaban de pus, que parecía que iban a salir volando como balas, ¿verdad? Y porque muchas veces Pablo decía que había hermanos que le decían, Pablo, si quieres me quito mis ojos para dártelos. Y la ley dice que Pablo le había pedido 3 veces al Señor, diciendo, Señor, quítame esta enfermedad. ¿Y saben lo que Dios le contestó? ¿Saben lo que le contestó? Bástate mi gracia. Y luego otra vez Pablo está diciendo, ¿saben qué, hermanos de Corintios? Por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A usted y a mí apenas nos faltan los pesos y cómo lloramos.
no sentía, ay no, ya estoy harto de comer puros frijoles, dice el hermano Pío. Ya estoy harto de comer puro huevo. Ya estoy harto de comer puro sándwich de jamón. ¿Sí? Ahora, nos da risa, pero ¿sabe cuál es el asunto? Apenas nos empieza a ir de la forma en que no queremos que nos vaya. ¿Cómo sufrimos? Ay Dios, yo creo que tú ya me abandonaste. Ay, cómo me ha dolido el Juanete del sastre. ¿Cómo lloramos? Pero ¿qué dijo Pablo? Yo me gozo en qué. Dice ahí, yo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones. Me gozo en angustias. ¿Sabe qué es algo que tenemos que aprender? Pablo, yo creo que está diciendo esto porque anteriormente, en unos capítulos anteriores, dijo, yo no tengo derecho de quejarme. Mis hermanos en Macedonia son profundamente pobres y abundan en gozo. ¿Sabe que esto es tremendo, hermanos? ¿Qué pasa cuando la iglesia da para otros? Abundan en gozo. El día que usted y yo aprendamos a dejar ver solamente mis necesidades y abramos nuestros ojos a que hay más gente que tiene necesidad y estemos dispuestos a hacer algo por ello, entonces vamos a tener gozo. Eso lo hizo la gente de Macedonia. ¿Cierto o no es cierto? Sí, abundaban en gozo. No solamente eso. Regresemos otra vez, por favor. Dice la Biblia ahí, dice el versículo 7, dice, por tanto, como en todo abundáis. Otra vez les vuelve a decir Pablo esto, dice, ¿y saben en lo que abundaban? No solamente en gozo, también en el versículo 2, otra vez regresamos, dice la Biblia, abundaban la abundancia de su gozo y profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. No solamente abundaban en gozo, también abundaban en ser generosos. Cuando uno tiene gozo, aprende a ser generoso. Hasta quedó, ¿verdad que sí? Cuando uno tiene gozo, aprende a ser generoso. Pero cuando uno no tiene gozo, cuando uno nada más piensa, nadie me quiere, todos me odian, nada más a mí me está yendo muy mal. ¿Sabe cuándo? Ese es el día que el gozo ya se le fue. Usted no quiere ser generoso. Escucha de dar para otros. Escucha de que otros misioneros vayan, ¿verdad? Y sabe, la verdad es que cuando uno tiene gozo, aprende a ser generoso. Amén. Cuando uno tiene gozo, aprende a ser generoso. Y la Biblia dice que esta gente abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Eran profundamente pobres, sí o no? La Biblia dice que sí, pero aún así eran generosos. Aún así eran generosos. ¿Por qué? Porque tenían gozo. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? No solamente abundaban en gozo, no solamente abundaban en generosidad, sino también, la Biblia dice, el versículo 7, ahora sí vamos al versículo 7, dice, por tanto, como en todo abundáis. ¿Se fija? Como en un pasaje que se habla de profundamente pobre, se menciona mucho la palabra abundar. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Y dice, abundáis en gozo, abundáis en generosidad, pero también abundáis en fe. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Y la fe es necesaria para este negocio, ¿no? La fe es necesaria porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No me diga que usted o yo tenemos fe cuando nunca nos atrevemos a pagarle a Dios lo que es de Dios y nunca nos atrevemos a darle a Dios lo que le dijimos que le prometíamos que le íbamos a dar. No hay fe ninguna cuando mi cartera, mi bolsillo está cerrado a dar para su obra. Y la Biblia dice ahí en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos tener contentos a Dios, a nuestro Padre, si realmente no le creemos
cuando realmente Él está interesado en que más gente conozca a Dios? Decimos tener fe, pero nuestra fe se comprueba en la forma en que pagamos nuestros diezmos y le damos a Dios. Somos, ¿cuál será la palabra aquí? Debe ver si es la correcta. Somos demasiado, pareciera que quisiéramos hacerle tranzas a Dios. Estamos siempre llorando porque Dios supla nuestras necesidades. Estamos siempre rogándole al Señor, ay Señor, dame Señor, por favor, yo tengo fe que tú me vas a dar. Pero cuando Dios te pide a ti, entonces no le crees, y por eso la obra misionera batalla mucho. ¿Sabe cuál es el asunto? La Biblia dice que esta gente abundaba en fe. Una de las cosas que apaga nuestra fe muchas veces es la escasez. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Los problemas, ¿cierto o no es cierto? La enfermedad nos debilita y parece ser que debilita nuestra fe. Pero recuerda eso, que sin fe es imposible. La fe no es suficiente decir que la tengo. ¿Me está siguiendo? La fe es acción. ¿Me sigue o no me sigue? La fe no es suficiente decir, ay, yo tengo mucha fe, pero si no accionas, entonces no crees. La fe es acción. No solamente eso. No solamente eso. Abundaban en gozo. ¿Qué pasa cuando vamos para otros? Bueno, vamos a abundar en gozo, vamos a abundar en generosidad, vamos a abundar en fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. No solamente eso, sigue diciendo, abundaban en la palabra, abundaban en la palabra. Es decir, que sabe, esta gente conocía lo que la palabra de Dios dice. Proverbios 35, vamos a ver lo que dice ahí, Proverbios 35. Proverbios 35 dice la Biblia, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Sigue diciendo ahí, 1 Corintios 1:5, 1 Corintios 1:5, regresamos ahí a Corintios, pero ahora 1 Corintios 1:5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en ciencia. Esta gente abundaba en la palabra de Dios, abundaba en la palabra, creía lo que la palabra de Dios decía. Por eso es que se menciona la fe, y luego no solamente abundaba en la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando tienes gozo, eres generoso. Cuando hay gozo y generosidad es porque tienes fe. Pero todo eso viene, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el asunto? Usted y yo tenemos que rogarle al Señor que Dios nos dé más deseo por su palabra. No solamente de leerla en la casa, sino también el deseo de venir y escuchar la palabra de Dios. Esta gente conocía, abundaba en la palabra, pero no solamente en palabra, también abundaba, dice la Biblia, en fe, en palabra y en ¿qué más? En ciencia. Es decir, cuando la palabra de Dios habla de ciencia, dice la Biblia que también se compara al conocimiento. ¿Sabe que el cristiano no solamente debe de tener fe, pero también debe de conocer por qué es lo que hace? ¿O por qué es porque da? ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Creemos en un Dios que está vivo, amén. Por eso es que damos. Amén, ¿me está siguiendo o no me está siguiendo? Creemos en un Dios que la Biblia dice que al tercer día resucitó, amén. Y sabe, por eso es que deberíamos de tratar, por esforzarnos más para vivir por Él, porque tenemos ese conocimiento. El problema es que mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, en lugar de querer aprender más, en querer tener más ciencia, más conocimiento de Dios, se están haciendo como si fueran ignorantes. ¿No sabe cuál es el asunto? Esta gente la tenía difícil, era gente profundamente pobre, tenía pruebas de tribulación, pero aún así abundaban en el conocimiento. Lo hacían porque creían que su Dios está vivo.
No solamente eso, abundan en gozo. Y cuando uno abunda en gozo, es generoso. Cuando uno tiene gozo, es generoso y abunda en fe, abunda en palabra, abunda en ciencia. No solamente eso, dice ahí, no solamente en ciencia, en toda solicitud. La palabra solicitud también se puede entender como disposición. Y tristemente en la obra de Dios hay poca gente que está dispuesta. A las mamás les llaman del kinder, vengan, ahí juntan el kinder, ahí van las mamás echan la mocha. Ay, cada quien traiga iba a decir su carro, pero no, cada quien traiga su escoba. Y ahí van las mamás echando humo con la escoba, ¿verdad? Porque vamos a barrer todo el grupo de sociedad de padres de familia, y ahí anda la gente echando humo, cortando hierba y todas esas cosas, ¿verdad? Pero cuando se trata de la iglesia, tenemos muy poca disposición. Y sabe qué tremendo, ¿verdad que sí? A ver, el grupo de sociedad de católicos, vamos a juntar un grupo para ir a las colonias y pedir una ayudita para San Judas. Ahí anda la gente pidiendo, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Hermanos, vamos a ganar almas. No, porque hay pandemia. Decimos, ¿verdad que sí? Hermanos, vamos a hacer esto. Esta gente era profundamente pobre, pero la Biblia dice que estaban siempre dispuestos. Siempre se requiere la ayuda de alguien. Siempre se requiere la ayuda de los cristianos. Nadie, mire, todos podemos ser usados por Dios, pero nadie es indispensable. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Solamente hace falta gente dispuesta. Ay, es que yo no sé. Pues venga para que sepa. Ay, es que yo no sé hablar. Pues venga para que aprenda. Hace algunos años no teníamos cable, ¿verdad? O controles en la televisión. Le damos vuelta a la cosa esa que tronaba bien feo en la televisión. ¿Alguien tuvo de esas televisiones en su casa? Y luego cuando se echaban a perder esas perillas, buscamos la manera de que la tele se viera. Para todo aprendemos, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y yo me recuerdo que en mi casa teníamos una telecita así, que después mi mamá vendió, ¿verdad? Alguien que iba pasando ahí se la vendió, ¿verdad? Y a esa le aprendimos que poniéndole una ficha entre las cosas esas que cambiaba, se veía la tele. Y luego le pusimos, ¿verdad? Como si ustedes supieran hablar de bien. Bueno, le poníamos, según la Real Academia Española, ¿sí? Y luego lo peor es que estoy en vivo, ¿verdad? ¿Sabe? Le poníamos, a veces cuando la ficha ya no funcionó, le poníamos un cuchillo de esos de mesa. Y le poníamos un gancho de la ropa, como antena para que jalara. Ahora les da risa, porque hoy tenemos puras Smart TVs, ¿verdad que sí? Y que tele de plasma y de LED y quién sabe qué tanto, ¿verdad? Y nada más el día que se les descomponga, no le van a poder poner pincha, no le van a poder poner cuchillo. Pero sabe, todo aprendemos, ¿verdad? Y sabe que es lo mismo en la vida. Para poder saber, hay que tener nada más la disposición. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Y cuando uno tiene esa disposición, sí aprende a ganar almas, sí aprende a participar, sí aprende a decir, pues yo tengo algo para que las bancas se vean más bonitas, o la madera, yo puedo hacer eso, pero solamente hace falta tener más que disposición. Y esa gente abundaba en eso. En disposición. No solamente eso, 3 puntos más y termino. La Biblia dice, en fe, en palabra, en gozo, en generosidad, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, pero no solamente eso, dice la Biblia, y en vuestro amor para con nosotros.
Hay un problema muy serio, hermanos. El problema serio es cuando a la única gente que amamos es a nosotros mismos. Pero la Biblia dice, en 1 de Juan 4:7, dice la Biblia ahí en 1 de Juan 4:7, dice la Biblia, fíjese lo que dice. Lo voy a leer, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? ¿Y qué más? Y conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién? Es de Dios. Pero todo aquel que se ama a sí mismo, dice la Biblia así, ¿verdad que sí? No, no dice así. Dice: todo aquel que ama, es decir, a alguien más, es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es fundamental en todo lo que hacemos. El amor es fundamental en la familia, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Cuando en una familia no hay amor, es la razón por la cual se vive como perros y gatos. Porque no hay amor. Pero en la iglesia, cuando el amor, mire, el amor de Dios no está ahí, entonces cada quien se ama a sí mismo. Pero la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué? Es amor. Y sabe, el asunto es que, pastor, ¿y cómo demostramos nuestro amor? No crea usted, como hoy en día mucha gente se ha confundido, de que vemos a los hermanos, ay, el hermano, y nos deshacemos de elogios, ay, le amo, ¿verdad? Y luego se va el hermano. Eso no es amor. Amor lo manifiesto cuando me preocupo por otros. Y no estoy solamente pensando en mí. Y no solamente estoy pensando en que, pues a poco el pastor no sabe que los niños comen o toman mucha leche. ¿Sí? O no saben que estos comen como, ¿verdad? Pero el asunto es que la Biblia dice: hey, ¿y vuestro amor para con nosotros? Esta gente de Macedonia tenía familia. Esta gente de Macedonia tenía grandes pruebas de tribulación, profundamente pobres, pero mostraron su amor para con alguien más. Mostraron su amor, dice Pablo, mostraron su amor para con nosotros. Dice la Biblia, entonces, dice, abundan también en esta gracia. ¿Sabe? Dice el versículo 7, el versículo 8 dice: no hablo como quien manda. Es decir, que la obra misionera no es porque me lo imponen. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? La obra misionera no es porque me lo imponen. La obra misionera tiene que ver con el amor. Amén. No es, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de ¿qué? Dice ahí, del amor vuestro. Ahí es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ahí se comprueba si somos sinceros cuando decimos que amamos. Cuando nos preocupamos por quién. Por otros. Por último, puestos de pie para que vean que es verdad, que es lo último. ¿A qué hora son? Ya debería haber terminado hace mucho. ¿Pero dice o no? Pues ya voy a terminar de todos modos. Dice la Biblia, versículo 9, léalo conmigo, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. ¿Sí lo puede leer conmigo? Dice el versículo 9, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, léalo conmigo, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros que se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La pregunta de esta tarde: ¿usted conoce la gracia de Dios? ¿Conoce que por la gracia de Dios, la Biblia dice, su amor fue movido para con nosotros? Que Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, teniendo todo el oro de este mundo, siendo el dueño de todo lo que vemos, la Biblia dice, vino a este lugar, vino a este mundo haciéndose pobre, siendo rico. Esa es la gracia de Dios, hermano.
La gracia de que aquel que estaba sentado en el trono de Dios y los ángeles sirviendo, buscando a ver quién podía venir a morir por nosotros, y no había más. Solamente el Cordero de Dios podía quitar el pecado del mundo. Y es la razón por la cual él, siendo rico, la Biblia dice, se hizo pobre. Pero lo tremendo del asunto es que aún con su pobreza fuimos enriquecidos. ¿Quién sabe? ¿Sabe qué, hermano? La verdad es que esta gente de Macedonia estaba mostrando lo que realmente es ser un verdadero hijo de Dios. Lo que realmente es ser un hijo de Dios, que estando en profunda tristeza por las adversidades, en profunda pobreza, abundaban en gozo, eran generosos, tenían conocimiento de la palabra, tenían conocimiento, eran solícitos y abundaban en amor para con otros, porque entendían y sabían, habían conocido la gracia de Dios y sabían y entendían que el Dios todopoderoso, el Dios que era rico y dueño de este universo, vino a hacerse pobre. Y fíjese, lo tremendo es que con su pobreza todavía alcanzó para que usted y yo fuéramos ricos. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando usted, fíjese, cuando usted o yo, fíjese, cuando usted o yo nos quejamos, escúcheme, por dar para la obra de Dios o porque pensamos que hemos dado mucho, ninguno de aquí, ni yo, ni nadie le puede ganar a Dios a dar más. Dios nos ha dado todo lo que tenía, nada más para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Sabe? La verdad, hermanos, es que es nuestro privilegio. Es nuestro privilegio participar en esta obra de gracia. Es nuestro privilegio dar de lo que Dios nos da para que el Evangelio siga siendo predicado. Es nuestro privilegio enseñarle a nuestros hijos. Mira, hijo, presta atención a ese misionero que mandó un video. Presta atención cuando se lea una carta de un misionero. Para eso estamos dando, hijo, porque Dios nos ha bendecido, hijo. Mira, escucha, niña, escucha, hijita, escucha, porque estamos escuchando a un siervo de Dios predicando en Panamá, predicando en África, y nosotros estamos dando para que ellos vayan a ese lugar. Amén. Es nuestro privilegio. Que ya conocemos la gracia de Dios, que Él, siendo rico, vino y se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Qué pasa cuando damos para otros? ¿Qué pasa? La Biblia dice, abundamos en gozo, abundamos en generosidad, abundamos no solamente en generosidad, abundamos en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, abundamos en amor para con otros, abundamos en esa gracia. Y luego la Biblia dice, lo hacemos porque conocemos la gracia de Dios y además hemos sido enriquecidos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí esta noche y escuchar tu palabra. Puede ser que probablemente hemos escuchado este pasaje una y otra vez. Pero, Señor, que esto sea es lo que ya hemos escuchado una y otra vez el recordatorio, Señor, que nos ayuda a que si estamos pensando en nosotros mismos, esos pensamientos salen de nosotros, siempre hay alguien que la tiene más difícil que yo. Señor, ayúdame a abundar en gozo, en generosidad, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor, abundar en esta gracia, Señor, porque ya conozco de tu gracia, que tú siendo rico, viniste a hacerte pobre, que con tu pobreza fuésemos enriquecidos. Ayúdanos, por favor, tu nombre sea enaltecido y la honra y la gloria sea solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Bueno, el día de mañana, hermanos, tenemos ganancia de almas a las 5:30. El pastor manda ese recado. Mañana hay ganancia de almas a las 5:30. Véngase, traiga su cubrebocas, traiga su gel. Pero el día de mañana hay ganancia de almas a las 5:30. Están todos invitados.
recoger los diezmos y las ofrendas y vamos a cantar el coro Soy feliz porque Cristo me salva. Se dieron primeramente a ti, Señor, y pues no tener ningún problema con las cosas materiales que tú habías dado, Señor. Y, te ruego que por favor nos permitas tomar ejemplo, Padre Celestial. De igual manera, vamos también a ser gente que abunde en riquezas de generosidad, Padre Celestial, en fe, en todo lo que acabamos de escuchar, mi Señor Dios. Te ruego que por favor nos despidas de este lugar con tu bendición, tu buena mano nos acompaña, bendice los diezmos y las ofrendas que se han levantado en tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos diste de estar en tu casa este día. Porque en Cristo Jesús mi Salvador te suplicamos y agradecemos todo esto. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.